Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Quienes intentan sacar la eutanasia adelante, Vivian, pues están viendo su camino frustrado, por lo menos en la intención que existe al interior del Congreso de la República. Así es, Luis Guillermo. Pues ha habido un revés en la pretensión precisamente de que se aprobara este tema en el Congreso de la República, pero lastimosamente no fue así. En las últimas horas se ha sabido que no fue aprobado, no pasó el proyecto que pretendía, digamos, aprobar la eutanasia en Colombia. Eso es lo que hemos sabido en las últimas horas de lo que ocurrió en el Congreso de la República, Luis Guillermo. Está con nosotros el representante a la Cámara, el doctor Carlos Eduardo Acosta. Él es médico, además. Bienvenido, doctor Carlos Eduardo Acosta, a Troya Noticias, edición central. ¿Cómo está usted? Buenos días. Luis Guillermo, muy buenos días, pues muy contento de acompañarlos esta mañana. Un saludo especial para la audiencia de Troya Noticias y por supuesto para Vivian y para Carlos. ¿Cuál es su posición exactamente sobre este tema de la eutanasia? Hemos conocido casos en donde, frente a circunstancias difíciles, por lo que dicen pacientes en lo que tiene relación con el dolor y demás, han solicitado la eutanasia, el caso de la señora de Medellín y otros más. ¿Cuál es su posición, representante Acosta? Luis Guillermo, este es un tema bastante interesante y creo que son de esos temas que nos definen como sociedad. Nosotros nos hemos opuesto a este tipo de iniciativas por tres elementos fundamentales. El primero es que creo que ya estamos casi a mediados del siglo XXI, tenemos unas alternativas terapéuticas, tenemos una capacidad científica de conocimiento que nos permite darle a nuestros pacientes alternativas menos traumáticas, menos violentas, pero sobre todo más éticas para gestionar esa etapa que es el final de la vida. Y estoy refiriéndome, Luis Guillermo, a la especialidad de cuidados paliativos, que es una especialidad que tiene un alcance integral, porque no solamente se trata del tema de manejo del dolor, o sea, de abordar la parte terapéutica, sino de dar un acompañamiento psicológico, espiritual e incluso familiar, porque muchas personas que a veces optan por este tipo de soluciones o hablan de estos temas, generalmente tienen problemas familiares o no quieren ser una carga para las familias, etcétera. Y allí viene la segunda reflexión, que es una pregunta que he hecho en los 3 debates que se han dado en estos 3 años en el Congreso acerca de este tema, y es: ¿cuál es una muerte indigna? Si nos hablan de derecho a morir dignamente, mi pregunta es: ¿cuál es la muerte indigna? Y nadie ha podido responderme. Les digo, ¿es indigno un accidente, una enfermedad, un homicidio? Y el problema de que no se puede dar respuesta a eso es porque la dignidad está en la vida, no en la muerte. Y la dignidad de la vida humana no depende del aporte social que haga esa vida, ni de la raza, ni de su condición social, ni de la etapa de desarrollo. Creo que tiene la misma dignidad una persona de 80 años, un hombre de 40, una mujer de 20 o un bebé de 2 centímetros en el útero materno, porque estamos hablando de dignidad de la vida humana y no puede depender de las condiciones de esa persona humana. Y la tercera reflexión es que el sufrimiento es parte de la vida y lo que nosotros debemos aprender es a manejar, a paliar, a gestionar, porque no hay vidas desechables y casi que nos están convirtiendo el tema es en el deber de morir. Imagínense que ahora si una persona recibe un diagnóstico difícil, entonces casi que se le vuelve la presión de que va a ser una carga para los familiares, casi que está gastando plata del sistema de salud, etcétera. Entonces yo creo que nosotros lo que no debemos convertirlo es en el deber de morir y entender que detrás de cada diagnóstico, de cada persona, hay una familia, un entorno y también unas personas que lo están tratando. Porque es que ahora nos hablan de que qué bueno realizar este procedimiento y que sea médicamente asistido. Y yo les digo, ¿y por qué no conseguimos otros verdugos? Porque para matar Luis Guillermo no se necesita estudiar medicina. 6 años de medicina para terminar eliminando a nuestros pacientes me parece que no es justo. Y entonces si nos hablan de un tema de libertades y de que cada persona tiene la libertad de escoger
Digamos que esa es una pregunta muy válida para quienes somos defensores de las libertades individuales y cada persona tiene la capacidad de tomar esa decisión, pues debe también enfrentar las responsabilidades, pero es muy fácil pasar la responsabilidad a otros y que ellos hagan esa especie de trabajo sucio. Mire cómo se vería de feo esto. ¿Qué tal que la Corte, en vez de decir que sean los médicos los que tienen que matar a los pacientes, pusiera una sala de la muerte o una cámara de gas o lo hicieran a través de un pelotón? Pues eso se ve horrible, ahí sí dirían que es una práctica eugenésica. Pero si lo dicen que son los médicos los que están casi que obligados a, por la decisión de un paciente, aplicar este tipo de procedimientos, se me hace muy complicado. Alguien me decía, Luis Guillermo, pero hay muchos médicos que estarían en capacidad de hacerlo, en disposición de hacerlo. Le dije, claro, y seguramente también otros. Seguramente también habrá militares, jueces, yo qué sé, otra gente que también diga, sí, mire, yo soy capaz de ir y matar, pero es porque nunca se han enfrentado a estos casos. En resumen, es un tema, claro que sí, de profundas convicciones, porque los argumentos que nos daban en contra es que somos camanduleros, que es un tema religioso, etcétera. Y fíjese que tanto allá no, pero sí es un tema de profundas convicciones. Depende de la antropología que nosotros tengamos, de cómo entendemos el valor de la vida humana, es que vamos a tomar decisiones frente a este punto. No hacerlo sería falta de integridad. Algunas personas que en su derecho y en sus propias convicciones creen, por ejemplo, en la reencarnación, pues para ellos me imagino que será una solución muy práctica. Si está alguien sufriendo, pues más bien matémoslo, que él vuelve a salir o vuelve a nacer o se reencarna en otra persona o en otra cosa. Para los que creen que una vida en esas condiciones tiene un valor inferior, pues seguramente también. Pero para quienes creemos en la santidad de la vida, que creemos que un ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y que toda vida es valiosa y que toda vida tiene una dignidad intrínseca, pues para nosotros creo que es válido que busquemos otras alternativas donde le demos a la gente todo el valor de su dignidad, le podamos dar el acompañamiento de la familia y que podamos hacer que este final de la vida no sea tan traumático y tan violento como simplemente eliminarlo. Doctora Costa, usted acaba de tocar un tema que ha sido, digamos, el argumento de la mayoría quienes han pedido la eutanasia, y es que dicen, es que esta es una cuestión religiosa y por eso nos lo están impidiendo, pero Dios no quiere ver sufrir a sus hijos. ¿Qué pasa con esas familias en donde hay un deterioro grandísimo por el desgaste, por esos pacientes terminales que están en profundo dolor y que no hay ningún paliativo que les calme precisamente ese dolor y están ahí pasando los días, semanas y meses muriendo lentamente? ¿Qué se le puede decir a esas personas? Porque dicen, Dios no quiere ver sufrir tan profundamente a sus hijos. No, total, pero fíjese, Vivian, que por eso digo que este no es un tema de hablarlo, digamos, de manera tan sencilla y simplemente andar tomando decisiones. Yo creo que sí tenemos la capacidad ahorita y hay toda una especialidad médica de cuidado paliativo, pero que no solamente se enfoca en la parte terapéutica, como le dije, sino en un trabajo familiar, en un trabajo de acompañamiento. ¿Qué pasa? Claro que eso le cuesta recursos al sistema, por supuesto, pero yo creo que todo colombiano que estamos en un modelo de aseguramiento debería tener derecho a tener acceso a esos cuidados paliativos en las mismas condiciones. Pero vamos al tema puntual y se los voy a contar con un ejemplo, además un ejemplo muy doloroso para mí. A comienzos de este año tuvimos en la familia un episodio muy doloroso. Mi papá se enfermó de COVID-19 y estuvo 21 días en la unidad de cuidado intensivo hasta que llegó un momento en que el médico tratante nos dijo hay un daño muy severo de sus pulmones, de sus riñones, etcétera. Y pues podemos tenerlo ahí conectado y seguramente va a estar un tiempo, pero no veo que las oportunidades de que él recobre su salud sean totales, etcétera. Mire qué decisión tan compleja para la familia, y más yo siendo un defensor a ultranza de la vida. ¿Qué hicimos? Les dijimos, no es necesario el sobreesfuerzo terapéutico. Pero es que es muy diferente no hacer sobreesfuerzos terapéuticos, es decir, no mantener artificialmente la vida, a matar intencionalmente. Digamos que hay una diferencia en el campo ético, pero totalmente inmensa.
Entonces, ¿qué hicieron? Desconectaron a mi papá, pudimos hablar con él, rodearlo, inclusive para los que somos creyentes es muy importante porque pudimos orar con él y partió en paz de la manera más digna posible, lleno de años, rodeado de su familia, rodeado de amor, y a nosotros nos quedó también la conciencia tranquila de que no hicimos un acto intencional para terminar con su vida, sino por el contrario, hicimos todo lo posible para acompañarlo y que esa vida fuera en las mejores condiciones posibles. El sufrimiento es parte de la vida, ahí todos vamos a tener momentos difíciles, pero la solución no puede ser eliminar a las personas. Yo creo que tenemos que tener muchas alternativas. Claro, es muy fácil decir que se trata de decisiones personales, que si alguien no quiere vivir, pues que tenga derecho a que le apliquen la eutanasia. Es donde yo digo que le apliquen, y han pensado en la persona que la aplica, han pensado en lo que es eliminar los pacientes. O sea, yo creo que aquí hay consideraciones muy de fondo y creo que cada día tenemos la capacidad científica para que ese algoritmo ético del final de la vida se cumpla, se complete y podamos acompañar a nuestros pacientes y a sus familias en estos casos de la manera menos traumática posible. Doctora Costa, le habla Carlos Biota Santa Cruz con los muy buenos días. En este tema de la eutanasia, que en otros países hace parte de la cultura de estas regiones del mundo, no sucede lo mismo en Colombia. A su juicio, ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en ese ejercicio de educación y pedagogía y de preparar tanto al protagonista de este tema como a las familias? Carlos, un saludo muy especial. Sí, miren, hay casos muy interesantes. Yo miraba el caso de Holanda y de Bélgica, y es un caso donde la eutanasia es un tema abierto y casi que se está convirtiendo, como les decía, en el deber de morir. Imagínense que personas reciben un diagnóstico y incluso sus familiares pueden tomar la decisión por él. Esto ha hecho que muchas personas mayores de 60, 65 años prefieran pasarse a vivir a Alemania. Mire que esto tiene consecuencias del miedo de que se vaya a enfermar, de que lo lleven a un hospital y que le vayan a hacer la eutanasia. Muchos pacientes que tienen diagnósticos de enfermedades crónicas les empiezan a decir cosas como: oiga, y usted acá gastando plata, etcétera, recursos del sistema, cuando, por ejemplo, esa córnea o esos riñones le servirían a algo, y casi que lo vuelven en el deber de morir. Y yo creo que si ahí sí estamos frente a un cuestionamiento ético muy profundo. Por eso les digo, depende de la visión que tengamos cada uno de la vida humana, y por supuesto que es un tema de profundas convicciones. Sobre el papel de los medios, yo creo que es muy importante, porque ahora estamos como en una especie de batalla de las narrativas. Entonces nos venden unas hipótesis con casos extremos que por supuesto uno siempre piensa: terrible cómo está sufriendo esta persona, terrible esta situación, y uno quisiera poder acabarla de una vez, pero no se imagina las consecuencias que va a traer eso también sobre las personas. Además, algo que me parece muy peligroso este tipo de iniciativas, de este proyecto de ley, es que trae unas definiciones bastante ambiguas. Por ejemplo, una enfermedad crónica incurable. Yo le digo cuál es una enfermedad crónica incurable: la hipertensión arterial. Le digo otra, la diabetes, que dice cuando se han tenido accidentes graves o pérdidas de partes del cuerpo. Hombre, ahí estamos abriendo un espectro también a una cantidad de cosas que empieza uno a cuestionarse ahí sí ética y moralmente. Venga, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces queremos decir que hay gente que si está sufriendo, entonces mejor que se muera, que no esté, en vez de tratar de ayudarla. Yo creo, mire, hay profesionales, están los psicólogos, psiquiatras, etcétera, y yo creo que esas no son decisiones tan sencillas de tomar, y creo que hay espacios donde los seres humanos tenemos que también ceder y no querer simplemente eliminar de la manera más fácil y de pronto más costo efectiva, pero son cosas que no nos gusta hablar. Entonces siempre usamos la ingeniería del lenguaje para cambiar los términos y traer casos espantosos o casos muy difíciles para justificar una acción de este tipo. Yo creo que es un tema que todavía requiere que lo miremos con muchísimo cuidado, y si lo vamos a poner en el ámbito de lo médico, pues creo que allí hay otras alternativas que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Doctora Costa,
¿Qué tanto se ha avanzado científicamente en Colombia en lo relacionado con las clínicas del dolor? Muchísimo, muchísimo. Incluso tenemos grandes especialistas y hablar con ellos es supremamente interesante. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia con los médicos de cuidado paliativo, que en su gran mayoría son anestesiólogos, incluso es una subespecialización. Y ellos nos decían cómo aprenden de cada paciente y que el gran porcentaje de pacientes incluso que habían solicitado o habían hablado del tema de eutanasia después de la intervención del equipo multidisciplinario de cuidados paliativos, pues han tomado otras decisiones. Se han restablecido las relaciones familiares, han puesto, digamos, en orden sus temas económicos, personales, etcétera, y generalmente hay unos temas de falta de perdón que lo hacen ver a uno que la vida no es tan en blanco y negro y que los seres humanos somos seres muy complejos, que tenemos convicciones, que tenemos espiritualidad, que tenemos muchas cosas que hay que poner en la balanza antes de llevarlos o inducir a la gente a tomar decisiones que van a tener consecuencias difíciles, de pronto no para ellos que morirían, sino para su familia, que es la que queda viva y carga con las consecuencias de esas decisiones. Doctor Carlos Eduardo Acosta, nos falta mucho, creo. No sé usted qué piense en materia de socializar sobre la enfermedad, socializar sobre la muerte digna, socializar sobre esa etapa final a la cual no estamos exentos ninguno. ¿Usted qué piensa? Claro que sí, Luis Guillermo, nos falta mucho hablar del tema y es que es un tema del que la gente no le gusta hablar. Todos sabemos que va a llegar ese momento, pero la gente no habla de eso y a veces se reduce a eslogans y a frases de cajón, y creo que es donde nosotros no podemos caer. Es muy fácil hablar de eso, ¿no? Muerte médicamente asistida. Venga, ¿ya han pensado en los médicos? ¿Por qué no buscamos de verdad otros verdugos o otra forma de hacerlo si es que creen que es un derecho fundamental? Yo creo que aquí el derecho fundamental es que todos podamos tomar las decisiones, pero también aceptar las responsabilidades. Y eso, en un mundo como el que tenemos, con nuevas tecnologías, con una nueva forma de relacionarnos, con alternativas terapéuticas diferentes, creo que hace que tengamos que repensar estos conceptos de homicidio por piedad, de suicidio asistido, etcétera, porque tenemos alternativas más éticas. Esa es la realidad, y yo creo que tenemos que empezar a hablar de eso abiertamente, y por eso bienvenido el debate. Ahora, no pueden reducirnos el debate tampoco a que si no estoy a favor de que sean los médicos los que matan a sus pacientes, entonces tenga que ser simplemente porque soy un camandulero arcaico, etcétera, etcétera. Yo creo que acá hay que respetar las posiciones de las personas y eso es lo que hace valiosos los debates, que podamos tener en consideración todos los elementos y que como sociedad tomemos decisiones y no simplemente 6 o 7 o 8 de las 9 personas en una corte que nadie eligió y que simplemente deciden lo que es o no derecho, y parecería más una corte constituyente que una corte constitucional. Pues representante Carlos Eduardo Acosta, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un tema que tiene unas aristas muy amplias y seguramente lo vamos a consultar de nuevo para tocarlo aquí en Troya Noticias, edición central, el tema de la eutanasia. Muchas gracias, muy amable por estar con nosotros en esta mañana del jueves. Luis Guillermo, a ustedes muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia, que Dios los bendiga y siempre es un gusto estar con ustedes. El representante a la Cámara, doctor Carlos Eduardo Acosta. Tema, la eutanasia. Tiene dificultades para quienes la promueven, para que salga adelante en el Congreso, pero hay unos argumentos muy válidos como los que hoy nos ha compartido el representante Acosta sobre la defensa de la vida y sobre la manera de incentivar hasta el último minuto la presencia de las personas sin cortarles ese derecho que tienen a la vida.